Fue a urgencias únicamente por una incapacidad para irse a una fiesta y terminó en cirugía. Esta es la historia de una de mis pacientes, femenina de 53 años de edad, que laboraba en una casa de familia. Esa tarde mi paciente tenía un cumpleaños, era el cumpleaños de su madre que cumplía 70 años. Entonces ella no quería pedirle permiso a su jefe porque le tocaba reponer el día o porque igual le tocaba madrugar a trabajar y ella quería irse de puente. Mi paciente trabajaba de interna, entonces pues tenía que llegar a dormir allí. Decidió irse al servicio de urgencias a pedir una incapacidad por un dolor de hombro. A ella no le dolía el hombro, pero a sus amigas, sus conocidas le decían que se desgastaba el hombro y no sé qué por tantas actividades diarias. Y ella tomó la decisión de irse a urgencias y decir que le dolía mucho el hombro. Se fue en un taxi, el taxi la dejó en un parqueadero y ella posterior a eso se bajó. No se percató que había unos volardos en el suelo y se cayó sobre su brazo derecho. Al levantarse la señora sintió mucho dolor, pero pues podía caminar, llegó, se sentó, el dolor aumentaba, se inflamó supremamente rápido, cambió de color. Cuando le hicieron los exámenes, resulta que ya la señora no podía mover la mano, no podía mover los dedos y cuando le hicieron una radiografía, resulta que se había fracturado el radio y el cúbito del brazo derecho. Pasó todo el fin de semana en urgencias, la operaron el lunes y aún se está rehabilitando. Y así la conocí, porque yo le estoy haciendo la rehabilitación del brazo. Quería cuidar a su papá, pero tampoco quería ir a trabajar. Se fue buscando una incapacidad médica y terminó en una investigación judicial. Esta es la historia de una de las hijas de un paciente. Este paciente tiene síndrome de la golondrina, creo que se llama así, que es cuando tienen muchos hijos y se tiran la pelota de un lado al otro. Son los adultos mayores que duran una semana en una casa o un mes en una casa, después van para otra casa y así, que realmente es muy dañino para ellos porque pierden ese sentido de pertenencia, pierden ese sentido de que pertenecen a un lugar, ya no se sienten cómodos. O sea, imagínense eso ustedes, y más en un adulto mayor que se vuelve tan frágil y tan vulnerable. Entonces, en esta ocasión le tocaba a esta señora y la señora no quería cuidar al papá y tampoco quería ir a trabajar. ¿Qué quería? Ella sacar una incapacidad para no ir a trabajar y mostrarle a los hermanos que ella tampoco se podía hacer cargo del papá ese fin de semana. Entonces se fue por urgencias, se fue con el papá, ella se hizo revisar, no le encontraron nada, entonces ella dijo la verdad, que ella no quería cuidar a su papá y que tampoco quería ir a urgencias, que si por favor le ayudaban con la incapacidad. Una de las enfermeras, con un muy buen ojo, se dio cuenta que el señor estaba mal, o sea, estaba desanimado, estaba triste, sobre la silla de ruedas, como desgonzado que llaman, y decidió pasarlo al triage o al triaje, no sé cómo se diga. Y se dieron cuenta que el señor tenía los signos vitales muy bajos, el señor presentaba deshidratación, el señor tenía quemaduras por escaldadura en su colita, porque no le cambiaban el pañal seguido, el paciente presentaba signos de maltrato, y aparte de todo estaba iniciando con insuficiencia renal por deshidratación. La enfermera decide llamar a trabajo social y trabajo social llama a otras entidades y esta señora resulta siendo investigada por maltrato y por negligencia. No va a trabajar, tampoco se quedó cuidando a su papá, pero tengo entendido que está bajo la investigación. No sé en qué temas judiciales se encuentre, pero creo que no goza plenamente de su libertad por negligente. Y esta última es de un adulto mayor que también se quería hacer incapacitar para poder irse de viaje con su familia, pero terminó hospitalizado. ¿Qué pasa? Adulto mayor de 61 añitos más o menos, todavía laboraba, el señor es conductor de taxi y refería normalmente cansancio, sobre todo en la zona lumbar, hacia las piernas, como que se le cansaban mucho, como que a veces se le dormía una pierna, pero él decía como, pues es que ya no estoy para estos trotes, pero a mí me gusta trabajar, me gusta sentirme todavía independiente, útil, no sé qué. Entonces él era muy juicioso en su taxi y pues madrugaba y llegaba hasta muy tarde a su casa. Ese fin de semana tenían un paseo de olla con la familia por allá para, no sé, tenía que manejar mucho, pero él ese fin de semana pues lo tenía la empresa
para que trabajara. ¿Cuál fue la idea de mi paciente? Irse a urgencias, hablando de su dolor, dijo es un dolor normal, pero vamos a hacerlo pasar por una urgencia. Se fue, cuando lo pasaron le preguntaron todos sus antecedentes y resulta que él antes había sido cotero, o que cargaba bultos, descargaba camiones y se echaba los bultos al hombro. ¿Esto qué ocasionó? Hernias discales. Cuando se dieron cuenta y le hicieron su resonancia magnética, se dieron cuenta que el señor no tenía una, ni dos, ni tres, sino varias hernias en toda su columna. Causa de los traumas repetitivos durante todos los años que el señor fue cotero, más su estadía prolongada en la silla del taxi, dándole todo el tiempo ahí sentado, una vida sedentaria, pues tenía varias complicaciones en su columna. Se fue de urgencias el viernes, generalmente siempre los dejan hasta el lunes cuando son este tipo de cosas complicadas. Pasó la semana así y llamaron a toda la familia, llamaron a los hijos, llamaron a la esposa para tomar la decisión de si le hacían cirugía o no. La cosa se complicó, el paciente ese fin de semana se le empezó a bajar la saturación, lo dejaron hospitalizado como ya les digo, entonces mi paciente actualmente no lo pueden operar porque es un paciente de alto riesgo para estas hernias discales. Como les digo, pueden haber muchas complicaciones en la cirugía y le mandaron terapia física y lo estoy atendiendo y así es como conocí esta historia. Déjenme en los comentarios si quieren que les cuente más historias de este tipo.